Fernando II el Católico, el líder político que unificó España. En los anales de la historia, destaca un monarca cuya astucia política y audacia marcaron el destino de España y de todo un continente. Su nombre resuena como un eco en los pasillos del tiempo, Fernando II el Católico. Este visionario líder, cuyo reinado abarcó el final del siglo XV y los albores del XVI, guió a los reinos de Aragón y Castilla hacia una unificación sin precedentes, sentando las bases de lo que se convertiría en uno de los imperios más poderosos de la historia. Acompáñanos en este viaje a través de los episodios más fascinantes de la vida de este monarca excepcional, cuyo legado se teje a través de la reconquista, la expansión ultramarina y la transformación de España en una potencia mundial. Descubre los intrincados hilos de la historia que conformaron la figura icónica de Fernando II el Católico. El legado de Fernando II, de la unión dinástica a la conquista de América. Fernando II el Católico, también conocido como Fernando II de Aragón, fue un destacado líder político y monarca del siglo XV y XVI. Nacido en Sos, Zaragoza, en 1452, y fallecido en Madrigalejo, Cáceres, en 1516, Fernando II gobernó como rey de Aragón, Sicilia y Nápoles, además de ser soberano de Castilla junto a su esposa Isabel I de Castilla, famosa por sus títulos como Isabel la Católica. La vida de Fernando II estuvo marcada por su ascenso al trono aragonés tras la muerte de su hermanastro Carlos de Viana en 1461. Durante la Guerra Civil Catalana, en la cual tomó parte activa, Fernando adquirió experiencia en asuntos de Estado bajo la tutela de su padre, Juan II de Aragón. El matrimonio de Fernando II con la princesa castellana Isabel en 1469 fue un hito importante en su vida y en la historia de la península ibérica. Tras la muerte de Enrique IV de Castilla en 1474, Fernando y su esposa Isabel fueron proclamados reyes de Castilla, desafiando los derechos de la infanta Juana la Beltraneja, apoyada por Portugal. El éxito de la causa isabelina, en la que Fernando II desempeñó un papel fundamental, se vio consolidado con la victoria de Paleagonzalo en 1476. En 1479, tras la muerte de Juan II de Aragón, Fernando II heredó el trono de Aragón, estableciendo así una unión dinástica entre este reino y Castilla, lo cual sentó las bases para la futura unidad de España. Aunque esta unión era principalmente personal, los reinos de Castilla y Aragón compartían una política exterior común, mientras mantenían sus propias leyes e instituciones. La consolidación del poder de los reyes católicos fue una prioridad para Fernando II y su esposa Isabel. En Castilla, se estableció la figura del corregidor en 1480 y se creó la Inquisición en 1481. Además, se sancionó a los nobles rebeldes y se reorganizó la Hacienda Real. En Aragón, Fernando II resolvió el problema de los remensas catalanes mediante la abolición de malos usos y la consolidación de los contratos de enfiteusis en 1486, logrando así la paz interior en sus dominios. Con la paz asegurada, Fernando II se dedicó a completar la reconquista, con el objetivo de unificar políticamente todos los reinos bajo el liderazgo de Castilla. Para lograrlo, emprendió una larga guerra contra el reino nazarí de Granada, que finalmente se integró a la corona castellana en 1492. Bajo su reinado, se logró la unidad religiosa mediante la expulsión de los judíos y la conversión forzosa de los moriscos en ese mismo año. La participación de Fernando II en las guerras de Italia resultó en la conquista del reino de Nápoles en 1503 y en la expansión del poder hispánico en el continente europeo. Además, durante su reinado se produjo el histórico descubrimiento de América en 1492, lo cual abrió nuevas expectativas y posibilidades para la colonización de este continente. En sus últimos años, Fernando II contrajo matrimonio en segundas nupcias con Germana de Foix en 1505 y ejerció como regente de Castilla en 1507. Participó en la Liga de Cambrai contra Venecia en 1511. A su muerte, designó a su hija Juana la Loca como heredera del reino de Aragón y a su nieto Carlos, futuro emperador Carlos V, como gobernador. Fernando II de Aragón es considerado uno de los mayores estadistas de su tiempo, destacándose por su habilidad diplomática, su capacidad para mantener la autoridad de la monarquía y su actitud enérgica y realista frente a la Iglesia y las minorías religiosas. La vida y legado de Fernando II el Católico son una prueba del poder y la influencia que ejerció sobre la historia de España y Europa en el Renacimiento. Su visión política y sus logros en unificar y fortalecer los reinos de Castilla y Aragón sentaron las bases para la futura creación de un imperio en el Nuevo Mundo y consolidaron la posición de España como una potencia mundial.
El candelabro, iluminando mentes.